Compañero Eduardo Delgado, que si bien tengo entendido, anda por la Junta Electoral, más concretamente para charlar con su presidenta. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo, un gustazo saludarte. Primera vez que nos cruzamos aquí en vivo, en un móvil, en la mañana, así que un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, estoy en Gomensor y Cádiz, donde se está realizando el escrutinio final del referéndum del pasado domingo. Y como bien decías, estoy con la presidenta de la Junta Electoral de Montevideo, con Mari López, quien muy amablemente ha tenido unos minutos acá para atendernos en pleno inicio de la tarea de esta jornada. Mari, conocer primero en qué etapa justamente está este escrutinio final. Sí, nosotros en Montevideo tenemos tuvimos 2.565 circuitos, de los cuales alrededor de 1.700 urnas se han abierto. Entonces nos queda todavía la finalización de la apertura de esas urnas. Tenemos las mesas aquí con la presencia de los delegados, que son la garantía de nuestra democracia. Y bueno, después de esa finalización se hace toda la preparación para los votos observados, que es probable que sea entre lunes y martes a más tardar. ¿Requirió cierta complejidad el tema de que los votos en blanco suman para una de las opciones? Sí, un poquito. En realidad, muchas veces en otras elecciones simplemente si no cierra un circuito se agrega o se quita un voto en blanco que no, en realidad no juega para nada. Entonces, para poder cerrar. En esta instancia se está prestando más atención, entonces los delegados están presentando recursos y todo eso va a llevar un poquito de más tiempo, porque la Junta Electoral en primera instancia tiene que atender cada uno de esos recursos, de algunas cosas que pueden ellos ver. Han aparecido, por ejemplo, hojas de votación en sobres que supuestamente eran en blanco. Eso pasó para las dos opciones, pero en realidad va muy bien todo esto, y yo creo que para el lunes o martes estaríamos finalizando. Por lo que me decía entonces, Mari, problemas, irregularidades dentro de lo normal de estos actos eleccionarios. Sí, total. Nosotros igual, por la pandemia, hay una primera instancia donde la Corte Electoral le pide a los organismos las nóminas de funcionarios para que después nosotros nombremos, ¿no?, los integrantes de las comisiones receptoras de voto. Y en realidad el problema más grande son los escribanos, que nosotros los notificamos a través del correo, y después si ellos no reciben esa notificación, ya después no van a trabajar. Entonces eso nos genera, yo creo que nuestra responsabilidad ciudadana hacia estas actividades de la democracia, capaz que le tenemos que poner un poquito más de atención. Después también tenemos, por ejemplo, que no pudimos nombrar o intentamos no nombrar a todo el personal, los funcionarios públicos que están en la salud por el tema de la pandemia. Y también hay otro tema que son los maestros, que a ellos les cambiaron las condiciones ahora, y entonces, bueno, los docentes, ¿no?, el personal de educación y los administrativos, que en realidad no tienen beneficios como otros funcionarios públicos que tienen el día siguiente y 5 días. En esta instancia, por ejemplo, les dijeron que los días tienen que ser agregados a su licencia normal. Entonces, que es bastante complicado, porque todo funcionario público y escribano tiene el derecho y el deber. Yo siempre hablo del derecho, ¿no? En la Junta hablamos del derecho de los ciudadanos y los escribanos a participar de nuestra democracia directamente en las mesas. Y eso me parece que es algo que tenemos que repensar todos nosotros. ¿Qué quiere decir, no, proteger esta democracia que tenemos? ¿Puede haber algún mecanismo justamente para ajustar esto y que las personas concurran? Nosotros estamos intentando, el tema es con los escribanos. Las juntas electorales departamentales no pueden comunicarse directamente con organismos nacionales. Entonces eso es algo que la Corte Electoral debe hacer.
ha habido ya algunas proyecciones de votos en diferentes, digamos, por barrios de Montevideo. Desde la Junta, ¿se puede hacer algún tipo de esa proyección o hay que esperar la finalización del escrutinio? En realidad las tendencias casi siempre permanecen, no hay muchas diferencias, pero ahora se podría hacer esa proyección simplemente con los circuitos que ya han finalizado, porque hay muchos que todavía ni siquiera se ha abierto la urna, entonces no pueden haber esas proyecciones. Otra consulta, estamos en este lugar enorme, ahora recién empieza la jornada. Están solo los trabajadores, pero hemos visto imágenes de esto lleno de urnas, ¿no? Y de valijas. ¿Sería como un lugar ideal para este tipo de trabajo en la Corte? Sí, este lugar es un galpón enorme donde tenemos lugar para, por ejemplo, dar garantía, ¿no? Se ve todo de todos lados, las mesas escrutadoras, ahí tenemos atrás un depósito para las urnas, hay lugar para los delegados, para las maletas, para todo. Este es un lugar ideal como para los escrutinios departamentales y lo que se llama sembrado de urnas, que es el llenado de urnas previo a las elecciones. Mari López, presidenta de la Junta Electoral, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y yo les pediría, por favor, ahora termina una etapa y las juntas electorales de todo el país tenemos la responsabilidad de promover los planes inscripcionales, que es que los chiquilines más que nada saquen su credencial, pero también las personas que no viven cerca de su casa que hagan los traslados correspondientes. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, buen anuncio ese para recordarlo. Marcelo, volvemos contigo, ¿hay estudios? Muchísimas gracias, Eduardo. Estupenda la entrevista, estupendo el informe de Mari López, la presidenta de la Junta Departamental, y con esta última recomendación. No dejemos, para recordar, el día que tenemos que ir a votar, ¿por qué no trasladé la credencial? Obviamente que tenemos mucho tiempo y puede ser a partir de este mismo momento que ustedes vayan por las distintas cortes electorales o juntas electorales a hacer esa modificación. Recién la presidenta de la Junta Electoral hablaba sobre la posibilidad de hacer esta especie de corte territorial e incluso generacional para ver cómo se ha votado, fundamentalmente en Montevideo. Y este trabajo, con los datos de la Corte Electoral, lo realizó el diario El País hace unos días y queríamos repasar algunas de las cosas, ¿no? Como por ejemplo, los barrios de Montevideo en donde el sí tuvo mayor apoyo fueron Tres Ombúes y Pueblo Victoria con el 76%, mientras que el no en esos barrios obtuvo el 23%. Después siguieron Casabó, Pajas Blancas, Nuevo París, La Paloma, Las Canteras, Belvedere, Cerro, La Teja, Conciliación, Lesica y Melilla, todos por encima del 65% del sí. El no obtuvo su mayor votación en Carrasco con un 80%, mientras que el sí se ubicó en el entorno del 18,5%. Otros barrios donde el no ganó claramente, fueron Punta Carretas con el 69% y Pocitos y Punta Gorda con el 63%. Algunos barrios podemos decir que hubo un empate o una muy poquita diferencia por uno o por otra de las opciones. Esos barrios fueron Buceo, Centro, Cordón, Parque Rodó y Malvin. Ahora vamos al corte generacional. Y acá tenemos una clara ventaja por el sí entre los menores de 33 años. Allí el sí alcanzó el 67% y el no un 33%. En la franja etaria entre los 34 y los 43 años, el sí también ganó con el 53% y el no con 45%. Y el no fue mayoría en la otra punta de la escala cronológica, ¿no? Los mayores de 84 años, el no fue 54% y el sí 45%. Y los mayores de 54 años, en líneas generales, tuvieron un comportamiento similar a esta franja etaria de los por encima de los 84. O sea que podríamos decir que los mayores de 54 años se inclinaron mayoritariamente por votar el no, con algo así como 53-54%, por sobre el sí, que tuvo un 45-46%. Esos son los datos que se desprenden, entonces una mirada de los datos que se desprenden de cómo ha sido la votación aquí en Montevideo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos porque tenemos muchísimas más cosas para compartir aquí en Ciudad Viva.